Hola, buenos días. Espero se encuentren muy bien todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Juan Carlos Solís Molina y actualmente me desempeño como presidente del Comité de Vinculación Empresarial del CONALEP aquí en la ciudad de Celaya. Represento activamente a la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. En este momento formo parte de la mesa directiva como uno de los presidentes y de profesión soy contador público y licenciado en Administración de Empresas. Me dedico de manera principal al tema del asesoramiento de negocios, en especial en la parte financiera fiscal. Ese es el área donde normalmente yo me desempeño. Sin embargo, pues también tengo como característica ser emprendedor. Tengo algunas empresas dedicadas al área de servicios y al área de producción. La vida me ha puesto diferentes obstáculos y hemos tratado de brincarlos todos y cada uno de ellos en su momento. En este año 2020 hemos pasado por una situación un poco más compleja, un poco más difícil con el tema del COVID y sin embargo creo que es importante que podamos hacer un análisis objetivo de la situación que estamos viviendo. Cuando nosotros vemos la cantidad de información que se nos plasma a través de redes sociales y a través de los diferentes medios de comunicación masiva, como es la radio, como es la televisión, de repente entramos en el pánico, ¿no? Yo pienso que lo principal que debemos hacer es ser objetivos en cuanto a la información. Hoy creo que los números que nos han presentado, desde mi punto de vista, nos los están presentando de una forma demasiado alarmante. Si nosotros comparamos de una manera clara la situación que vive el COVID a nivel nacional, a nivel Guanajuato y a nivel Celaya, nos daremos cuenta que aunque las cifras sí muestran una situación de tomarse en cuenta, quizás no sean alarmantes desde el punto de vista de qué hago, me quedo parado, no me quedo parado, salgo o no salgo. Yo creo que al final de cuentas, si tomamos en cuenta que en nuestro país somos 128 millones de habitantes, el que nos digan que tenemos más de 1 millón de personas con el COVID ya identificado, pues no representa más que el 0.79% de la población, es decir, ni el 1% de la población se infecta. Estas cifras son un poco engañadoras, porque al final de cuentas no son todos los infectados. Yo considero que el número de infectados es mucho mayor, dado que solamente las cifras que nos están dando de las personas que han sido detectadas con este virus en los centros de salud o en las unidades de atención declaradas para ello. Más sin embargo, habemos personas que probablemente ya estamos infectados con este virus, pero al no tener síntomas, pues en primer lugar no nos hacen la prueba y en segundo lugar ignoramos si de veras tenemos COVID. Para mi gusto, este es el tema más delicado y más complicado, porque puedes tener el virus, puedes estar contagiando personas y tú no te has dado cuenta, o nosotros no nos hemos dado cuenta. Si realmente tuviéramos las cifras definitivas de cuántas personas infectadas, seguramente no sería 1 millón de pesos, 1 millón de personas, perdón. Teníamos más millones de personas. Esto, pues, tampoco es tan alarmante al final de cuentas, porque probablemente nosotros ya estamos infectados y no estamos teniendo los síntomas y probablemente ni siquiera vayamos a morir. Si seguimos adelante con las cifras de lo que nos han proporcionado las autoridades, nos dicen que de ese millón, más de millón de personas infectadas, se ha recuperado se han recuperado el 75% de las personas. Es decir, solo el 25% de las personas siguen o en un periodo de recuperación o han fallecido. De ese 75%, de ese 25%, el 15% de los confirmados se han recuperado. Perdón, el 15% de los confirmados están en recuperación y solo el 10% de los confirmados han fallecido. Esto representa el 0.077% de la población total.
lo cual, si analizamos cifras de otras causas de muerte en nuestro país, pues está por debajo por ejemplo, el infartos o de diabetes. Si a esto le sumamos el tema de inseguridad, pues probablemente nos daremos cuenta que el COVID ni siquiera es la principal causa de muerte en México. En el municipio, en el municipio de Celaya, donde la población que nos maneja el INEGI es de 494,000 habitantes, tenemos 5,508 personas confirmadas con el virus, de los cuales han recuperado 4,727, es decir, el 85,82% por arriba de la media nacional. Y están en atención 416 personas, mucho menos que la media nacional. Y han fallecido 365 personas, también por debajo de la media nacional. Esto no significa que estamos bien, significa dos cosas. Primero, no estamos siendo atendidos la población que no trae síntomas. Y por lo tanto, no podríamos decir que son muy pocos los infectados. Al contrario, creo que debemos de entender que las personas que no tenemos síntomas debemos de cuidarnos. Si nosotros vemos el panorama con cifras más objetivas, la visión que tenemos de qué está pasando con el COVID cambia totalmente. Y eso me permite entonces, de una manera clara, sin descuidar la salud mía en primer término y en segundo término las de las personas que me rodean, definir qué va a pasar con mi vida. Hoy creo que esta crisis sanitaria es un tema que nos ha hecho reflexionar, que nos ha hecho revalorar las cosas, que nos ha hecho entender que la vida nos la está cobrando. Es decir, yo considero que la naturaleza ya se cansó de que solo consumamos, de que seamos consumidores compulsivos de todos los recursos. No valoramos el agua, no valoramos el aire, no valoramos las condiciones ambientales tan favorables que tuvimos durante muchos años en nuestro país y que hoy vemos montones de basura, aguas contaminadas, aguas negras, vemos basura en las calles, personas que no respetan el medio ambiente, maltrato de animales, maltrato de plantas, poda de árboles, deforestación. Y todo eso al final de cuentas creo que lo estamos pagando. Últimamente hemos tenido plagas, hemos tenido virus que antes no se veían, hemos logrado contener algunos y otros siguen latentes. Hoy se puede conjugar el tema de tres grandes pandemias que tenemos en México, como es el dengue, como es la influenza estacional y como es ahora el COVID. Imaginen una persona que pueda contraer esos tres tipos de enfermedades. Seguramente no la va a librar. Sin embargo, creo que para dos de las enfermedades, como es el dengue y como es la influenza, ya hay vacunas y hay tratamientos específicos, por lo cual lo único que tenemos que hacer es mantenernos alerta sobre los síntomas que tenemos y poder atendernos de manera inmediata. Esto es importante porque al final de cuentas, nosotros como personas tenemos que seguir en actividad. Déjenme platicarles el escenario que viví en marzo. En marzo, cuando empieza el tema de la pandemia y que nos pide los gobiernos, tanto federal, estatal y municipal, que cerremos actividades o que detengamos actividades, pues varias de las empresas a las que yo atiendo, que yo asesoro, pues se acercaron conmigo para preguntarme, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer para afrontar este tipo de situaciones para el cual no estábamos preparados? Y entonces, bueno, pues nos ponen en un dilema porque nadie estaba preparado para esto. Y entonces tuvimos que darnos a la tarea de buscar estrategias que les permitieran a las empresas afrontar una situación fuera totalmente de su planeación y que no afectara, sobre todo, la parte económica, no tanto así de la bolsa del empresario, porque de alguna forma el empresario tiene más recursos que sus colaboradores. Entonces tendríamos que pensar en factores muy diversos. Primero, ¿qué va a pasar con el colaborador? Es muy fácil decir cierra la puerta de la empresa, pero detrás de esa puerta hay personas que viven o sobreviven con un salario.
y que conjuntamente con esas personas están sus familias. Están las esposas, los hijos y toda la familia que de alguna forma se beneficia en la parte económica que recibe el colaborador. Al final de cuentas también tuvimos que tomar decisiones y decidir qué vamos a hacer. Hay empresas que fácilmente podían decir, bueno, cierro la puerta y no tengo gente a trabajar. En el caso específico, mi despacho, porque toda mi gente se fue a casa y estuvieron trabajando a larga distancia. Tuvimos que implementar de manera rápida las formas de trabajo sin afectar la calidad del servicio. Tuvimos que dotar a nuestras personas de computadoras. Afortunadamente la gran mayoría ya tenía un equipo. Afortunadamente todos ellos contaban con servicio de internet y fue muy fácil en su momento pues empezar a operar a larga distancia. Sin embargo, hay actividades que no se pueden llevar en ese concepto de home office, en el tema digital, porque no estaban preparadas. Entonces, teníamos que pensar en los diferentes sectores que íbamos a atender. Y empezó a surgir un plan estratégico. Entonces dijimos, bueno, ¿qué va a pasar? Lo primero es debemos estar conscientes de la situación en la que estamos viviendo. Debemos ser analíticos, debemos ser objetivos, ¿ok? Y entonces, en este momento lo que tienes que hacer, tú, persona, empresario, empleado, colaborador de una empresa, trabajador por tu cuenta, lo primero que tienes que hacer es darte cuenta que estamos ante una situación que puede afectar no solo tu vida, sino la vida de todas las personas que están cercanas a ti, entre ellos tu familia. Entonces, lo primero que tenías que hacer, o que tienes que hacer es activa tu modo supervivencia. Nada de lo que hagas está de sobra, nada. Recuerda, esta estrategia la planteamos para empresas. Les voy a platicar el planteamiento que yo hice para las empresas y posteriormente les voy a plantear a ustedes una estrategia. Entonces, lo primero que hicimos es activa tu modo supervivencia. Ya estás en modo supervivencia. ¿Qué es supervivir? Es hacer lo que sea necesario para salir adelante. Entre ellos, les recordamos, recuerda que tu equipo depende de ti. Todas las personas que trabajan a tu lado, toda tu familia, depende de ti. Así es que primero tienes que cuidarte tú y después tienes que cuidarlos a ellos. Si tú no sobrevives a esta situación, es muy probable que tu empresa no sobreviva. Así es que entramos en modo supervivencia. Punto número 2. Define objetivos. ¿Cuál es tu objetivo primordial? Si uno de tus objetivos es no despedir a tus colaboradores, explícales cómo está la situación, explícale que es una situación difícil y que a todos nos va a afectar. Entonces, establecimos convenios con los colaboradores para hacer pagos parciales o reducidos del tema del salario. ¿El objetivo cuál era? Sobrevivir. No era cerrar la empresa. El objetivo era mantener a la empresa lista para operar en cuanto la pandemia lo permitiera. Que de acuerdo a los primeros comentarios o estrategias que ha marcado el gobierno federal, el retorno a las actividades se iba a dar por el mes de junio. Es decir, estábamos hablando de una crisis de 3 meses. Estamos a 11, estamos en diciembre. Ya han pasado 9 meses y la crisis no se ve por dónde se pueda terminar. Entonces, el punto número 2 era definir objetivos claros. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres lograr? Tienes que salir adelante y para eso tienes que tener una visión clara de cómo lo vas a hacer. No basta con decir, quiero sobrevivir, sino, ¿qué puntos voy a lograr para poder sobrevivir? Entonces, tuvimos que sentarnos con las empresas a definir objetivos claros, a definir un presupuesto de egresos y de ingresos, a establecer situaciones estratégicas de, tengo acceso a créditos, toma los créditos. En algunas situaciones tuvimos que establecer mecánicas de no pagues los créditos, no pagues deuda. ¿Por qué? Porque ese dinero que tú vas a pagar a la deuda te va a servir para mantener la operación de tu negocio, para que tus colaboradores sigan cobrando sus salarios. Punto número 3. Este es bien importante para mí. El tema psicológico, el tema de la confianza de las personas es bien importante. Es decir,
Si yo no confío en que voy a salir adelante, lo que le voy a transmitir a mis colaboradores es desconfianza. Por lo tanto, yo debo de asumir una actitud de confianza. Debo de confiar en que lo que voy a hacer nos va a ayudar a todos. Y debo de invitar a todas esas personas que colaboran conmigo a ser parte del proceso. El objetivo es, vamos a salir adelante. Tenemos que confiar en algo bien importante. Este proceso de la pandemia aceleró el tema tecnológico. Y ahí vamos hacia la tecnología digital, pero íbamos retrasados en comparación con otros países. En este momento, en los últimos meses, desde mi punto de vista, considero que logramos cerrar esa brecha de 10 años en tecnología que tenemos con otros países más desarrollados. Por lo tanto, tuvimos que echar mano de las tecnologías. Tuvimos que acelerar el proceso del aprendizaje de las videoconferencias. Tuvimos que aprender a trabajar con redes sociales. Tuvimos que hacer uso del teléfono inteligente no como un medio de comunicación, sino como una herramienta que nos permitiera seguir operando y trabajando. Todo esto, al final de cuentas, nos abrió diferentes ofertas, diferentes oportunidades. Hay personas a las cuales la tecnología se les da muy fácilmente y personas a las cuales la tecnología no se les da de manera fácil. Por lo tanto, lo importante es adáptate. Es decir, tienes que vivir, sobrevivir con una mentalidad de tengo que adaptarme. La ley natural es clara. Solo sobreviven los más fuertes. Y yo le agregaría, no son los más fuertes, son los que más fácil se adaptaron a las condiciones. Es decir, tienes que estar dispuesto a cambiar, tienes que estar dispuesto a mejorar, tienes que estar dispuesto a adaptarte a las nuevas condiciones de vida. Punto número 4. Está claro que esta crisis sanitaria, esta crisis económica, está provocando pérdidas de flujo en el mercado. Provocó disminución en las ventas. Por lo tanto, menos recaudación de dinero. Si estamos en modo supervivencia, tenemos que buscar el cómo reducir los gastos. Alguien me decía, es que eso no es posible. No, sí es posible. ¿Por qué? Porque si antes te tomabas 2 refrescos diarios, tómate uno o no te tomas ninguno. Sí se puede. Si antes ibas a cenar todos los días, pues ¿qué crees? Que las taquerías están cerradas o los restaurantes estuvieron cerrados un tiempo. Entonces, no necesitas gastar para sobrevivir. Tienes que entender que los recursos son escasos, que por lo tanto el dinero es el recurso más escaso que tenemos. Entonces tienes que cuidarlo, tienes que administrarlo y tienes que saber que el dinero que tienes hoy te tiene que alcanzar para un futuro incierto, porque no sabíamos cuánto tiempo iba a durar. Entonces, toda esta crisis, la crisis que estamos viviendo, aquí pondría yo el punto número 5, nos está afectando a todos. No hay persona, empresa o negocio que no haya sido afectado en diferente forma, en diferente manera y en diferente grado. Sin embargo, la fórmula matemática es muy sencilla. Resta menos y suma más. Es decir, menores salidas a iguales ingresos te va a generar en automático disponibilidad de flujo de efectivo. Cuando esto se los plantea a las empresas, lo primero que dijeron es, Juan Carlos, ¿cómo le hago para gastar menos? Y empezamos a hacer análisis y empezamos a revisar partidas por partidas. Y encontramos que había partidas de gastos que eran innecesarios y por lo tanto los empezamos a reducir, los empezamos a quitar. Era bastante obvio que si la empresa iba a cambiar sus actividades o iba a detener sus actividades, iba a dejar de gastar. Por lo tanto, lo que yo les propuse no era algo ilógico. Lo único que teníamos que hacer era convencer al empresario de que sí se podía. Muy bien. Estas 5 puntos que yo manejé, esta fórmula que yo trataba de hacer, la aplicamos primero con una empresa, luego con otra, y así se fue. Porque todos llegaron a preguntarme, ¿qué hago? Yo les planteé y les dije, vamos a hacer esto. Obviamente, el plan no funciona de manera general, tiene que ser aplicado de una forma específica, estratégicamente para cada empresa, dependiendo de sus condiciones,
de su número de sus colaboradores y de sus objetivos particulares. ¿Qué logramos? Que el 100% de mis clientes hoy viven, lograron sobrevivir. A 9 meses de la pandemia, logramos el objetivo principal de mi despacho, de mi persona, que todas esas empresas que confiaron en mí lograran dar el brinco. Lo logramos. Les puedo decir que el 80% de estas empresas mejoraron sus finanzas, es decir, lograron tener mejores flujos de dinero, aún en esta época de crisis. El 20% de estas empresas está batallando por las propias condiciones de mercado de su producto y sus servicios. Pero sin embargo, sus operaciones a partir del mes de septiembre empezaron a incrementarse a niveles de hasta 20-25% en comparación con los meses donde estuvo la situación, no puedo decir que más crítica, porque creo que hoy estamos en una situación más crítica por el número de contagios, pero más bien en referencia a la inmovilidad que sufrieron las personas y las empresas en los meses pasados. Si esta fórmula que yo establecí en una empresa funcionó, estoy totalmente convencido que funciona para ti, estudiante, para ti, persona común y corriente como yo, que de alguna forma está sintiendo que esta pandemia nos puede afectar en demasía. Yo te puedo decir que es cierto. Si tú crees que te va a afectar, te va a afectar. Lo primero que tienes que hacer es convéncete. Convéncete de que tú puedes vencer la pandemia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas depende de mí. Si yo me cuido, si yo cuido a los demás, si yo cumplo con las medidas sanitarias, si yo tengo una mentalidad positiva de que voy a salir, lo voy a cumplir y lo voy a hacer. Eso es, ante todo, lo más importante que debes de hacer. Debes de tener una determinación, debes de ser persistente, optimista, realista y sobre todo, ten calma. Las cosas no se resuelven de la noche a la mañana. Nada de lo que tú hagas hoy vas a ver resultados el día de mañana. Las cosas se van trabajando poco a poco, poco a poco, pero sobre todo tener bien claro los objetivos. Punto número 2 para ti. El primero es actitud positiva. El punto número 2 es muy fácil, entiéndelo. Estás en modo supervivencia. Nada de lo que tú hagas sobra. ¿Qué tienes que hacer? Determina objetivos. ¿Cuáles son tus objetivos personales que quieres lograr en esta época de crisis? Fíjate, te voy a plantear una situación. No es lo mismo ir a la escuela a estudiar que ir a la escuela a aprender. Y él me podría decir, espera Juan Carlos, es lo mismo. Yo voy a la escuela a aprender. Todos creemos que por el hecho de ir a la escuela y por el hecho de estar sentado frente al maestro voy a aprender. Déjame decirte que eso no es cierto. El maestro no está obligado a enseñarte. El maestro es un facilitador, es una guía. Tú, como alumno, estás obligado a aprender. Es tu obligación, porque eso es a lo único que te dedicas. Si tú entiendes esta diferencia entre estudiar y aprender, entre ir a que me enseñe y mi obligación de aprender, ya le diste la vuelta a la página. En algún momento dado, en una invitación que me hicieron en un foro del Tecnológico de Celaya, en donde veíamos el perfil del egresado de nivel licenciatura, me hicieron una pregunta y me decían, Juan Carlos, ¿tú cómo ves las aulas en el futuro? Y yo les decía, para mí las aulas en el futuro es un aula, un espacio abierto donde no hay maestros y todo se va a perder. Estás loco. ¿Cómo es que no va a haber maestros? Porque no los ocupamos. Pero cómo no, el maestro es el que enseña. Grave error. El alumno tiene que aprender. Y hoy está demostrado. Jóvenes, ustedes tienen todas las herramientas a su alcance para poder aprender. Tienen herramientas tecnológicas que nosotros en mi época no tuvimos. Hoy la información está al alcance de su mano. Sí, yo lo sé.
No es fácil, desde luego, pero ahí lo tienes. Tienes tutoriales, tienes libros, tienes ensayos, tienes tareas. Lo único que tienes que hacer es preguntarles a Google y ahí está toda la información. Y sobre todo es gratuita. No tienes que hacer otra cosa más que conectarte a la red mundial. Eso es todo lo que tienes que hacer. Habrá alguien que me diga, oye, Juan Carlos, es que yo no soy tecnológico, no sé usar un teléfono, no sé usar una computadora, no sé usar una tableta. Ese no es el problema. Aprende. Tienes que aprender las diferentes formas que existen hoy de conectarse a la vida cotidiana. La tecnología y la era digital son una opción, son una gran opción que debes tener claro que no es momento hoy de vacacionar. Punto número 3. Actívate. No son vacaciones. No es momento para estar sentado en casa viendo la televisión. No es momento para estar sentado en la banqueta contemplando el cielo para ver si va a llover o no va a llover. Es tiempo para capacitarse, es tiempo para desarrollar nuevas habilidades. Tienes que ser empático y flexible con las nuevas tecnologías y con las nuevas características de vida. No se te olvide, estamos en tiempos de crisis y también se requiere mucha determinación, entre otras habilidades. Todo lo que tú participes en capacitación y en desarrollo personal te va a ayudar. Es importantísimo reconocer que no estamos en un periodo vacacional y que por lo tanto tenemos que movernos. Punto número 4, importantísimo para mí. Muchas gentes se acercaron y me dijeron, no es que para ti es fácil, porque tú sí puedes comprar una computadora, tú puedes comprar un celular, tú sí tienes internet en tu casa. Sí, efectivamente, tengo internet en casa, tengo internet en la oficina, tengo internet en mi teléfono, ¿puedo compartir el internet de mi teléfono a mis diferentes dispositivos? Sí. Pero ¿saben qué? Lo hago porque tengo el cómo hacerlo. Tengo con qué hacerlo. Nadie me lo regala. Es el fruto de mi trabajo. Entonces, no te quejes. Si tu respuesta es no tengo computadora, si tu respuesta es no tengo un teléfono, si tu respuesta es no tengo internet en mi casa, actívate, papá. Actívate. Muévete. Sal a la calle. Busca opciones. Hay infinidad de oportunidades allá afuera. Observa lo que pasa en tu colonia, en tu calle, en tu comunidad. Determina cuáles son las necesidades que tienen las personas que están cerca de ti. Y muévete. ¿Qué crees? ¿Que la vida es fácil? Pues no lo es. Nadie te va a regalar nada. Y no esperes a que te lo regalen. Sal a buscarlo. Ahí está. Encuéntralo. Esa es tu obligación. Hoy lo único que tienes que hacer es qué puedes hacer, determina qué puedes hacer. Determina a quién puedes ayudar y te van a recompensar por la ayuda que le des. Hoy te puedo decir que las personas que se dedican a llevar paqueterías, a hacer mandados, a llevar comidas, te está yendo muy bien. Sí, es una friega. Andar en bicicleta todo el día, sí. Pero ¿quién dijo que iba a ser fácil ganarse un peso, no? Pero están obteniendo recursos, están saliendo adelante. Y con ese dinero están manteniendo sus familias y están cubriendo sus necesidades. Lo único adicional que te puedo compartir es una máxima financiera. En la época de crisis es cuando se hacen los mejores negocios. ¿Y qué crees? Es una realidad. Y aquí aplica perfectamente. Punto número 5 y último punto. Recuerda, si tú quieres, serás un sobreviviente con nuevas capacidades y nuevas habilidades. Y lo más importante desde mi punto de vista, totalmente autodidacta. Es decir, se cumplirá lo que te dije. No necesitas quien te enseñe. Lo que necesitas es que tú entiendas que tú solo puedes aprender. Y esa sería la mejor experiencia que puedes lograr. ¿Lo quieres hacer? Hazlo. Tú decides quién quieres ser
después de esta crisis. Les agradezco su atención y estoy a sus órdenes. Cualquier comentario será bien recibido. Muchísimas gracias y hasta luego.